línea internacional y comenzamos con información urgente que tiene que ver con lo que está pasando en el Caribe, que tiene que ver con las acciones de los Estados Unidos en Venezuela, que anuncia el cierre del espacio aéreo de Venezuela, diciendo lo siguiente: a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes, traficantes de personas, por favor, consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y rodeando a Venezuela será cerrado en su totalidad, estará cerrado en su totalidad. Esto lo anuncia el presidente de los Estados Unidos, anticipando quizás una acción directa. Esa es la gran pregunta de la hora, pero crece, por supuesto, la tensión y la expectativa sobre lo que puede suceder en el Caribe, mientras, por supuesto, a lo largo de todas estas semanas hemos visto un enorme despliegue militar de los Estados Unidos en la región. Le damos la bienvenida en la conexión, por supuesto, a Guillermo Laferriere, analista militar, experto en materia de seguridad. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Están las horas contadas para Nicolás Maduro, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Un gusto de verte, Carolina. Un gusto de verte. Mira, si el indicio es que si esto no fuese Trump, ese es claramente un mensaje de que una operación militar se va a desarrollar en cualquier momento. Pero es Trump. Y Trump está buscando la vuelta para tratar de evitar eso y que haya alguna salida ordenada de la tiranía chavista. Porque hay un problema, Carolina. No es el problema la fuerza militar de los chavistas. La fuerza militar de los chavistas no existe, solamente puede ser tomada en serio por el kirchnerismo en Argentina. El problema, Carolina, es el día después. Cae el régimen y tenés miles de personas armadas con armas de guerra, con armas automáticas, deambulando, ponele por Caracas. Y no es que van a hacer una resistencia, sino que vas a tener decenas de clanes que se van a armar para saquear, violar y desarmar. Eso, Carolina, es el punto, me parece a mí. O sea, ¿te imaginas un escenario casi de anomia total, de pandillas queriendo tomar partes, por ejemplo, de la capital de Caracas? ¿Te imaginas algo así en el desarme de estas milicias chavistas que se arman, o los famosos colectivos? Sí, mirá, vos tenés también contacto con gente que está en la oposición en Venezuela, y muchos de ellos, por lo menos a mí me han dicho, que no están muy seguros de que puedan retener una facción de las Fuerzas Armadas chavistas que se subordinen a ellos cuando caiga el régimen y que con esas personas puedan controlar. Repito esto, no es que estamos frente al peligro de una resistencia popular contra el imperialismo y todo. No, sino miles de personas armadas sin nadie que pueda controlarlas. Es muy importante lo que estás diciendo. Mientras tanto, por supuesto, tenemos la imagen para monitorear cómo está el espacio aéreo de Venezuela. Por supuesto, muchísimas aerolíneas, incluso antes de este anuncio del presidente norteamericano, han anunciado el cese de las operaciones en términos de los vuelos desde y hacia Venezuela. Enseguida vamos a repasar cuáles son esas aerolíneas. Entiendo que quedan algunas pocas, pero obviamente con este anuncio de Donald Trump se puede esperar que se vacíe aún más el espacio aéreo sobre Venezuela. Pero fíjense ustedes, la imagen de radar es más que contundente en términos de la actividad aérea ahora sobre el cielo de Venezuela. Otra de las preguntas, Guillermo, tiene que ver justamente con esta especie de escenario de salida negociada. Vos recién hablabas sobre la cúpula del régimen, pero claro, siempre la pregunta ante la posibilidad de un puente de plata, una salida negociada, una suerte de amnistía es: ¿cuántos entran en ese avión? Porque son muchos los símbolos. Claro, es más que nada te diría, es casi un Zeppelin lo que uno puede pensar o figurarse en la cabeza por la cantidad de gente que está involucrada en negocios espurios y, atención, en delitos imprescriptibles, crímenes de lesa humanidad, ¿no? No, pero además ten en cuenta, Carolina, que salvo en estos últimos años, ¿no? Salvo alguna imagen de 5 o 6 militares encapuchados diciendo no obedecemos más al chavismo, las Fuerzas Armadas chavistas se han mantenido legales al régimen precisamente por lo que vos decís, porque son beneficiarias y son socias del sistema. Claro. Entonces es muy difícil. ¿Cuál es el paquete que vas a negociar? ¿Y dónde vas a cortar? Donde cortés
¿Qué van a hacer esos? ¿Me comprendés? Es muy complejo. De nuevo, Carolina, el problema no es un problema militar, es un problema del día después. No tiene ninguna capacidad militar el chavismo para oponerse a lo que tiene enfrente. Bueno, Guillermo, te pido por favor que te quedes con nosotros porque la información se está actualizando minuto a minuto y quiero sumar a un gran analista venezolano, ahora en el exilio en la Argentina, Walter Molina Galdi, para poner un poco en contexto esto, lo que está pasando. ¿Hay también un problema de articulación política o un interrogante sobre la articulación política del día después, Walter? ¿O vos ves que ese camino ya está allanado o está pensado previamente, obviamente en coordinación con el liderazgo opositor? ¿Cómo estás, Caro? Mira, yo creo que el plan para el día después, no solo para el día después, sino para la hora siguiente, está bastante claro, está bastante articulado. De hecho, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ya desde hace un buen rato han presentado lo que es el plan Venezuela Tierra de Gracia, que habla además sobre los primeros 100 horas, sobre los primeros 100 días, sobre los primeros meses, e incluso han presentado hace pocos días lo que es el manifiesto Libertad que da de la reconstrucción de la República. Yo creo que se tiene bastante claro sobre los obstáculos que vamos a tener una vez iniciada la transición, los obstáculos desde el punto de vista humanitario, pero también desde el punto de vista de seguridad, porque como bien se estaba diciendo, esto no se trata solo de algo militar, el chavismo trasciende lo que es una dictadura convencional, es la mafia absoluta, son los criminales, son los terroristas que actúan en Venezuela, pero muchos de ellos también, entendámoslo algo, son 26 años que tienen actuando libremente con el Estado. No es lo mismo eso que actuar a pesar del Estado, ¿no? Muchos de ahí se irán, muchos se replegarán seguramente a la periferia, al arco minero del Orinoco, a las fronteras, pero esto está completamente bien pensado para comenzar a enfrentar ese desafío y enfrentar lo que es la reconstrucción del país. Bueno, empecemos a hablar de nombres propios. También ha trascendido información. Quiero en esto separar los trascendidos de la información pura y dura y lo que ha sido anunciado. Lo más reciente en términos de anuncios ha sido esto por parte del presidente Donald Trump, el anticipo del cierre del espacio aéreo de Venezuela, pero hubo trascendidos sobre una propuesta que incluiría la salida del país para que no crezcan las operaciones militares de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles, incluiría la salida del país de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Jorge Delcy Rodríguez y de Padrino López, ¿no? Esto como la cúpula más alta dentro de la jerarquía del régimen. ¿Alcanzaría con eso para descabezar al régimen o quedan otros nombres propios importantes con los que quizás Estados Unidos tendría que negociar? Walter. No, bueno, a ver, como bien hemos dicho, el chavismo, el Cártel de los Soles, no es algo completamente vertical, es algo más heterogéneo, pero estos nombres que acabas de decir son su columna vertebral. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrinos López, y ahí hay que sumar a Jorge Delcy Rodríguez, que desde hace rato están intentando negociar muchas cosas que se le han pateado desde los Estados Unidos. Si ellos llegan a salir del país, el chavismo, digamos, pierde su estructura principal, ¿no? Pierde el poder, que es lo que se quiere entender acá, se quiere tomar. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, presidente electo, quieren tomar el poder. Así que lo que se trascendió de esta llamada entre Trump y Maduro es simple y llanamente que la negociación solo tiene una posibilidad y es la salida del régimen chavista, es el desmantelamiento del Cártel de los Soles. De modo que si estos nombres salen de ahí, si aceptan esta negociación, bueno, sería lo ideal, ¿no? Por supuesto. Ahora, si no es así, esto lo quiero dejar claro, si se avanza, si se escala hacia la fuerza, es porque así lo decidió el régimen de Nicolás Maduro, porque todo se ha hecho para que se desmantele esta organización, todo se ha hecho para que Venezuela comience una transición, incluyendo la votación del 28 de julio, que tiene que ser la base central de todo análisis. Y si no ha ocurrido, aún con un portaaviones en el Mar Caribe, es porque el chavismo está obligando a que se use la fuerza. Bien, sigue en contacto con nosotros Walter Molina, analista venezolano, Guillermo Laferriere, analista militar, experto en temas de seguridad. Y vamos al contacto ahora, y este testimonio es muy valioso, con Renzo Guamanchumo Castillo. Es un ciudadano peruano-americano que fue liberado por gestiones que se realizaron como parte de un paquete de liberaciones de ciudadanos extranjeros presos en Venezuela, pero estuvo con el argentino, o uno de los argentinos que está preso, secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, que es el gendarme Nahuel Gallo. Estuvo
Renzo, en el rodeo, en la cárcel donde se cree todavía está Nahuel Gallo. Renzo, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Gracias a usted por darme la oportunidad para dejar saber no solamente al país de Argentina, pero a todos los países del mundo en lo que está pasando allá en el Rodeo 1 y en Venezuela en completo. Renzo, estuviste 300 días detenido, secuestrado, vamos a decirlo en términos claros, porque no hay debido proceso ni nada que se le parezca, pero quiero preguntarte qué viviste durante esos días, esos centenares de días en el rodeo. Correcto. Como usted dijo, fuimos secuestrados, así como las demás personas que están ahí. Como los 300 días en ese lugar es una cosa, pero los días después de salir es otra cosa. Todavía yo no estoy liberado, todavía no puedo decir que estoy feliz, todavía no puedo decir que estoy en paz, sabiendo que, por ejemplo, que Nahuel todavía está ahí, que mi mujer todavía está ahí, que los demás compañeros que estuvieron al lado mío en esa prisión todavía están, hasta los propios prisioneros políticos venezolanos que compartieron ese motín con nosotros en diciembre 14 y 15, a esas personas que también son inocentes por todos. O sea, el mundo tiene que saber qué es lo que está pasando en Venezuela. Y si me da un minuto en decir algo, es difícil llamarla por su nombre, porque el nombre de mi mujer es Carolina y tengo mucho tiempo que no digo ese nombre, ¿no? Pero estaba escuchando y miré unas personas que estaban dejando comentarios de mí diciendo, pues, ¿quién va a Venezuela? ¿Quién es mi culpa por haber ido? El problema es de que aquí en Latinoamérica sabían lo que estaba pasando en Venezuela hace un año, pero en otras partes del mundo no lo sabían. Yo estaba en Estados Unidos todo ese tiempo y yo no sabía lo que estaba pasando, porque esas noticias no llegan allá así como están ahora. Entonces hay personas, así como yo, que no sabía lo que estaba pasando. Entonces cuando las personas preguntan, ¿por qué estas personas van a Venezuela sabiendo lo que está pasando? Es que la verdad, esto no se sabía de la manera que hoy sale. Entonces, por eso de que yo estoy aquí hablando por esas personas que en este momento no pueden hablar, por Nahuel que no puede hablar, por los demás ciudadanos colombianos, romanos, al duque de Malta, Mario Burló, personas holandesas, el japonés Shigeki Ikeda, esas personas que no sabían que en ese momento se estaba viviendo eso en Venezuela. Ahora capaz sí lo saben por lo que está pasando. No le echen la culpa a estas personas extranjeras que llegaron, que no. querían solamente ir a ver, a conocer, capaz de enamorados, capaz porque quisieron ver a un país que en Google se ve que es un país muy lindo, pero no se sabía. Entonces, esas personas que me echan a mí la culpa tienen que saber la verdad, que esas cosas fuera de aquí de Latinoamérica no llegaban a otros países, no se sabía, yo no sabía. Por eso es muy importante tu testimonio. Quiero decir el nombre completo de tu mujer, Carolina Chirinos Zambrano. Se está pidiendo por su liberación también. Renzo, vuelvo a poner la lupa sobre lo que se vive en el rodeo. Hemos escuchado mucho, incluso en informes de la propia Naciones Unidas y de distintas organizaciones de derechos humanos, sobre prácticas de tortura sistemática, de violación sistemática de derechos humanos. Quiero preguntarte qué viviste vos en ese sentido. Yo tuve que decir claramente de que, pues gracias a Dios, sexualmente no me hicieron nada. No puedo hablar por las demás personas, pero a mí sexualmente no me hicieron nada. Pero todo lo demás que tú puedes imaginarte en una película de terror, en un campamento de tercer mundo, de torturas, eso te lo puedes imaginar. Detalles, me gustaría decirlos más, pero bajo la situación donde está mi mujer y lo que está pasando en el mundo y los compañeros que están ahí, prefiero decir de que la tortura comenzó en septiembre 22, el primer día que me secuestraron, y no terminó hasta el último día que salí. O sea, te torturaron todos y cada uno de los 300 días que estuviste allí. Todos los días fue una tortura. Si no fue tortura mentalmente, fue tortura físicamente. Yo nunca vi la luz del día. Salí de mi celda unas 3 veces porque sabían que me iba a matar. Entonces yo le pedí al director en ese momento
que le dicen tiburón. Yo le dije, mira, voy a hacer esto, sé que no salgo un momentito. Y me dio una media hora para salir, en la cual lloré, grité, pegué el cemento, me tiré en el piso, porque sentí de que ya nunca iba a salir de ese lugar, al menos vivo, o que me iban a jalar de los pies, ¿no? Quiero preguntarte, Renzo, por Nahuel Gallo, ¿cómo lo viste cuando te fuiste? La última vez que lo viste, ¿en qué estado estaba? Cuando yo salí del Rodeo 1, pues al principio, Nahuel y yo estábamos muy cerca. Yo estaba en la celda número 3 y él estaba en la celda número 2 con Jaco, que él es israelí y argentino. Una persona de 60 y algo años, en la cual no está bien tampoco, necesita como alrededor de 15 pastillas diarias. Él estuvo con él y estuvo al lado mío, y quiero que sepan cómo es la realidad ahí. Solamente teníamos una ventana que es de este tamaño, y encima habían las rejas, ¿verdad? En la cual yo podía ver la persona enfrente. Nosotros escuchábamos voces y no podíamos ver cara a las voces que mirábamos. Entonces, no fue hasta semanas después de que Gallo se puso en la celda, que estuvo en la celda número 2, que pude ver su cara. Hubo un movimiento de celdas y lo llegaron a poner enfrente mío, que es en la celda 22. Y ahí realmente cuando pude ver a Gallo así, de la manera, y completarla de la manera que es él, ¿no? Es una persona que a pesar de todo tenía un ánimo increíble, que ayudaba mucho al pasillo. Una persona muy orgullosa de ser argentina, una persona que verdaderamente... Llegó a cantar el himno, contaste vos. Correcto. Hubo una noche en la cual pues decidimos hacer algo diferente para hacerle las cosas más difíciles a esas personas que nos custodiaban, ¿no? Porque ellos no nos dejaban hablar, no nos dejaban decir muchas cosas en alta voz. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente, y comenzamos a cantar nuestros himnos de cada país. Y Gallo llegó a cantar el himno argentino, y todos llegamos a acompañarlo, a ayudarle, a gritar libertad cuando se tenía que gritar, y hasta que nos dijeron que nos calláramos, y luego otra vez comenzamos a cantar. O sea, ¿miedo de lo que pueda pasar con tu mujer, con Nahuel y con los demás detenidos, teniendo en cuenta que está creciendo y al parecer ajustándose el cerco en torno al régimen de Maduro en términos de la presión de Estados Unidos? ¿Tenés miedo de que puedan tomar represalias contra ellos? De verdad, no te voy a mentir, sí, yo tengo miedo, pero a la misma vez tengo más miedo en no decir nada, que la gente no sepa lo que está pasando. Creo de que el cartel, como le dicen, narcolás y al diosmeado, creo que ellos les conviene cuando uno no dice nada, sabiendo de que uno tiene miedo. Mira, cuando yo estuve ahí, yo no fui fácil para controlar. Ellos odiaban mi voz y no pudieron callarme. Ahora que estoy aquí en semi-libertad, aunque yo tenga miedo, no solamente por mí, pero por mi familia, por mis hijos, por la familia de mi mujer, obviamente por mi mujer, tengo miedo, pero si no digo nada, ellos van a seguir haciendo lo que hacen. El mundo tiene que saber qué es lo que está pasando en ese lugar, que hay personas inocentes que fueron secuestradas, o sea, no fueron presas, no fueron, como dice, detenidos incorrectamente, fuimos secuestrados. Eso es la palabra. Y todos tienen que saber lo que está pasando, ¿me entiende? Entonces, yo le pido a los países del mundo, a la ONU, a la OEA, a las organizaciones mundiales, de que pregunten por estos ciudadanos, de que tienen que responder por la vida de cada uno de estas personas. Déjenos ver a estas personas, ya sáquenlas. Y pienso de que si que uno no dice, ¿dónde está Nahuel? ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está Carlos Cañas? ¿Dónde está Danilo Espítea? ¿Dónde está Cristian Senuse? ¿Dónde está Mario Burló? ¿Dónde está Shigeki Okada? Ellos se van a seguir haciendo lo que están haciendo, porque nadie pregunta por esas personas. Renzo, te agradezco muchísimo por este contacto con nosotros. De nada, Carolina. Lo único que le pido a su gran presidente Milei, de que por favor que siga luchando por
por la liberación de Nahuel Gallo, de que pueden contar conmigo, ustedes, todos ustedes pueden contar conmigo en cualquier cosa para la liberación de Nahuel y todos los demás prisioneros. No quiero decir prisioneros, pero digo secuestrados por el cartel y las demás personas inocentes que son venezolanos, que también viven bajo esa situación por muchos años, que como digo, nadie lo sabía. Entonces, al presidente Milei le digo, gracias por todo lo que está haciendo, que por favor no pare, que siga hablando lo que tiene que hacer, que arbitre por lo que tiene que hacer para que Nahuel salga y que la demás gente, y que puede contar conmigo en cualquier cosa. Tengo muchas cosas más que decir. Sí. Tengo muchas cosas más que decir. Renzo, seguramente vamos a restablecer en breve el contacto con vos en los próximos programas de TN Internacional porque es muy valioso tu testimonio. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias. Muy bien, y vamos a hacernos otra pregunta que tiene que ver con la posible reverberancia o el posible efecto dominó que pueda generar una acción o un cambio de régimen en Venezuela, en otros regímenes autocráticos o dictaduras en América Latina. Y siempre nos preguntamos por el caso de Cuba y por el caso de Nicaragua. Vamos a hablar del caso cubano con Oscar Grandío Moragues, es politólogo cubano y es autor del libro. Fíjense ustedes qué curioso porque es una frase que acaba de decir Renzo. Mejor no me callo, notas ante una transición en Cuba. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recién Renzo acaba de decir, sí, me da miedo lo que puede pasar, pero más miedo me da callarme. ¿Cómo juegan con ese efecto del silencio los regímenes, como el régimen cubano, obviamente asentado hace muchísimo más tiempo que el venezolano? Bueno, gracias por la introducción y por introducir este libro que estamos presentando su segunda edición acá en la Argentina. Y precisamente el libro trata con la pregunta que me acabas de hacer. Y Cuba es un país que está en un proceso activo de cambio. O sea, es un proceso activo de cambio que no se ha traducido aún en un proceso de transición política, pero esa transición política puede darse en un futuro muy cercano. Porque Cuba no es un país normal autoritario, es un país totalitario, y esta es la tesis principal que tiene el libro. Cuba es un país totalitario con una constitución leninista de partido único que hace que una transición ordenada o normal sea más difícil. Y todo dentro de un contexto de un régimen que se niega a hacer cambios mínimos que democratice en un nivel mínimo el país. Y en este proceso de cambio activo, la sociedad civil cubana ha comenzado a movilizarse de una manera activa. Si tú ves las noticias sobre Cuba, te das cuenta que diariamente hay manifestaciones, hay protestas que se dan a diario a nivel micro y a nivel medio. Y como ustedes saben, en Cuba se dio un proceso de un proceso de manifestación, expresar el disenso, hace que el proceso transicional cubano se complique y la predicción que hace el libro y que tiene que ver con la pregunta que me haces es que Cuba puede enfrentar en un futuro a mediano o a corto plazo un proceso de violencia política extensiva que puede dar al traste con el régimen actual que controla el poder en Cuba. Y claro, está vinculado con Venezuela, ¿no? Bueno, enseguida quiero que elabores un poquito más sobre esto porque la gran pregunta, y lo vuelvo a sumar a Walter Molina, es si un cambio de régimen en Venezuela precipita un cambio en Cuba, entendiendo también que hay una lógica de dependencia en términos de recursos, ¿no? Cuba tiene un problema energético gravísimo, ya se habla de alumbrones más que de apagones en Cuba. Entonces, bueno, claro, uno se pregunta, siendo que Venezuela ha abastecido fuertemente también en términos de energía a Cuba, ¿qué puede llegar a pasar ante un cambio de régimen en Venezuela, ¿no, Walter? Bueno, sí, mira, desde el punto de vista cubano, desde el punto de vista cubano, o lo que tiene que ver exactamente con el régimen cubano, hay que tener en cuenta que llevan 26 años siendo una simbiosis con el chavismo. De hecho, las estructuras chavistas o gran parte de las estructuras chavistas que mantienen el poder en Venezuela están llenas de cubanos, ¿no? Incluyendo el anillo principal de seguridad de Nicolás Maduro. Si lo vemos en términos económicos, por supuesto que ha sido Venezuela, el petróleo venezolano, el dinero de la
corrupción de Venezuela, que nos han quitado a los venezolanos para dárselo, para regalárselo, no a los cubanos, sino al castrismo, ¿no? Sino a la dictadura, ha sido parte fundamental de su sostenimiento durante los últimos años. De modo que económicamente que caiga el chavismo ya es un golpe muy duro, independientemente de que ahora estén empezando a recibir dinero desde México. Desde el punto de vista político y moral, diría yo, internacional, es fundamental también, porque estamos hablando en Venezuela de que se está creando además las líneas de cómo enfrentar estos nuevos autoritarismos criminales, barbáricos, mafiosos, terroristas, en lo que Cuba es casi que padre de todos estos. Así que no sé si la palabra es precipitar, pero yo sí creo que lograr rescatar, recuperar la libertad, la república y la democracia en Venezuela, lo cual significa sacar al castrismo de nuestro país, va a ayudar tremendamente para poder enfrentar ahora a este régimen, va a alimentar el deseo de libertad y saber que se puede lograr de parte de los cubanos, y además va a tener en la figura de María Corina Machado alguien que va a liderar, ¿no?, mundialmente estos pasos para democratizar países que viven en situaciones como Venezuela, Nicaragua, Cuba. Walter, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden. Muy bien, Oscar, quiero preguntarte sobre este punto. Si crees que podría producirse una suerte de efecto dominó, ya sea por el golpe político o por el golpe en líneas de abastecimiento que hoy son claves para Cuba. Sí, precisamente yo creo que las consecuencias de la caída del chavismo en Venezuela serían catastróficas para Cuba desde lo económico y desde lo geopolítico. Desde lo económico, evidentemente, Venezuela es el principal aliado económico del régimen, es el que suministra petróleo a Cuba, y ese petróleo es el que permite echar a andar un precario sistema eléctrico en Cuba. Venezuela realmente últimamente ha reducido sus envíos de petróleo a Cuba. En el 2004 los envíos se redujeron considerablemente a 32.000 barriles diarios, que uno puede decir no es mucho, pero es suficiente para mantener este sistema precario de termoeléctricas que operan en Cuba, más o menos un día sí, 2 y 3 no. Pero la desaparición de estos 32.000 barriles diarios sería catastrófico para el régimen cubano. Claro. El anterior invitado, Walter, comentó que México está enviando petróleo a Cuba, pero los envíos de petróleo mexicanos nunca pudieran suplir los envíos venezolanos, y evidentemente sería catastrófico perder esas importaciones de petróleo venezolano. Por otro lado, el régimen cubano también tiene intereses masivos en Venezuela, en el trasiego de oro, que también perdería Cuba esa tajada de estas mafias venezolanas que operan en conjunción con Cuba, la exportación de oro y otros bienes minerales. También Gaesa, que es el conglomerado más importante que controla toda la economía cubana, que está bajo el control de los militares, perdería un aliado importante, porque Gaesa maneja, digamos, los ingresos de los médicos cubanos y de los técnicos cubanos que Cuba exporta a Venezuela y que Venezuela paga al régimen cubano. Es un punto importante el que haces. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mejor no me callo es el nombre del libro de Oscar, que ha estado con nosotros hoy en TN Internacional en este día tan cargado de información. Muchísimas gracias de verdad por venir. Y cerramos con el análisis de Guillermo Laferriere, analista militar, experto en materia de seguridad. ¿Puede producirse una suerte de efecto dominó, o esto quizás es pensar un poquito demasiado lejos, Guillermo? A ver, ojalá que caiga el régimen en Cuba. Lo que yo creo, Carolina, y te cierro con esto, me parece que Cuba, su situación, su estatus depende de los acuerdos tácitos entre la entonces Unión Soviética y Estados Unidos después de la crisis del 62. Me parece que ese es un paquete que va a tener otro tipo de charla muy diferente al que tiene Venezuela. Es la marcha del león, cogiendo cada